Casa Real. Los enemigos que tienen cerradas las puertas de palacio. Los amigos y los enemigos, tanto en Casa Real como fuera de ella, llegan a nuestras vidas por defecto y por exceso. Filias y fobias, relaciones que nacen y terminan quebrándose. A veces, en bastantes ocasiones, para desgracia propia, el enemigo vive dentro de casa. Y no iba a ser Casa Real una excepción. Dicen que el rey Juan Carlos I manifestó esta máxima sobre Leticia, cuando lo cierto es que el enemigo era su colega de chiste y bromas, su ojito derecho, su yerno predilecto, Iñaki Urdangarin. Iñaki Urdangarin, vetado en Casa Real. Iñaki Urdangarin fue el mazazo definitivo para Casa Real. En febrero de 2017, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca certificó que el Instituto SNOS, fundación sin ánimo de lucro presidida por el yerno del rey, había recibido de forma fraudulenta una ingente cantidad de dinero que a través de facturas falsas que Iñaki Urdangarin se atribuía a sus cuentas personales para un uso familiar en el que, por supuesto, incluía a su esposa, la infanta Cristina de Borbón. Se acaba de conocer que el próximo 21 de marzo, un año y un mes después de conocerse la sentencia, el Tribunal Supremo revisará la condena de Urdangarin por el caso de corrupción NOS. La Fiscalía del Alto Tribunal solicitó un incremento de la pena de prisión de 6 años y 3 meses a 10 años. Puede que Juan Carlos se haya escapado alguna vez a Ginebra a visitar a su hija, sus 4 nietos, y de rebote a su yerno, pero Urdangarin se ha catapultado al número 1 de enemigos públicos de Casa Real. Jaime de Marichalar no era, ni de lejos, el hombre que Juan Carlos I habría querido para su primogénita, Elena. Dos años más tarde firmarían, de mutuo acuerdo, lo que es prácticamente pecado mortal en Zarzuela: el divorcio. La relación entre Juan Carlos y Jaime era inexistente. Cordiales, correctos, educados, sí. Sin embargo, no fue hasta la llegada de Leticia a Palacio cuando Jaime empezó a encontrar a alguien con quien compartir sus inquietudes personales e intelectuales. Corina Zusain-Wittgenstein, tabú en Casa Real. Corina, la innombrable. Y no nos referimos exactamente a su apellido. El nombre de la princesa germano-danesa es absolutamente tabú en el núcleo más íntimo y privado de Casa Real. Es el nombre propio por el que el emérito precipitó su abdicación. Según publica la gaditana Ana Romero, Corina se burlaba del aspecto físico del rey Juan Carlos, acariciando, en aquel momento, los 75 años de edad. Según recoge el citado libro, Corina, tras la rotura de cadera del rey en Botsuana, habría dicho: que sea Sofía la que le dé el caldo de pollo y le empuje la silla de ruedas. Abrir comillas. Javier López Madrid. Javier López Madrid fue compañero de pupitre de don Felipe de Borbón en el colegio al que acudían juntos, Santa María de los Rosales. El mismo centro educativo que hoy forma a las infantas Leonor y Sofía vieron crecer, jugar y aprender a Felipe y a Javier, que junto con los hermanos Fuster, Álvaro y Ricky, formaban el tándem de los Cuatro Fantásticos. La imputación de López Madrid en el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid hizo que tanto Felipe como Leticia, con quien compartía sesiones de yoga, y al que llamaba cariñosamente Compi Yogi, tuvieran que marcar distancia física y personal entre ellos. Jaime Peñafiel, azote de la Casa Real. No hay duda que de Zarzuela ha tomado un rumbo diferente desde que Leticia es reina de España. Y si hay alguien que ha mostrado su absoluta oposición a la figura de la periodista como inminente princesa de Asturias y futura reina de España, ese ha sido Jaime Peñafiel. Hace apenas unos meses, por el cumpleaños de la esposa del rey, se conocía la noticia de que Leticia y Felipe habrían manifestado, una vez más, su desacuerdo con una publicación que el columnista de El Mundo había lanzado sobre ellos. Ha sorprendido que, entre tanta imagen y texto glamuroso, se hayan ocultado acontecimientos muy importantes sucedidos antes del 22 de mayo de 2004, fecha de su boda.
como si ocultándolos a la opinión pública no hubieran ocurrido, cuando la historia no tiene vuelta atrás, recurriendo, otra vez, al pasado de Leticia antes de su llegada a Casa Real. David Rocasolano es, con total seguridad, el miembro de la familia de Leticia que más cerradas tiene las puertas de un palacio que admitió arrepentirse de haber pisado. La revelación que más sorprendió a todos fue el hecho de que Leticia se practicase un aborto voluntario en el año 2002. Meses antes de la boda con Felipe, Leticia, siempre según su primo David, le solicitó que reclamase la documentación médica a la clínica Dator y eliminase aquellos papeles para siempre. Los recogí y los quemé, confesó Rocasolano. Pilar Urbano, nueva enemiga de Casa Real, la biógrafa oficial de la reina Doña Sofía, se ha ganado el candado real de Zarzuela creado, fundado y fabricado por la propia emérita. Pilar Urbano fue la confesora de la Doña Sofía, quien en estos días se arrepiente, con total seguridad, de haberle comunicado detalles íntimos de su vida, junto a don Juan Carlos y sus propios hijos. En su último libro, La pieza 25, Operación Salvar a la Infanta, la escritora habla de la infanta Cristina como el cerebro de la trama Nos. Hace apenas unos meses, por el cumpleaños de la esposa del rey, se conocía la noticia de que Leticia y Felipe habrían manifestado, una vez más, su desacuerdo con una publicación que el columnista de El Mundo había lanzado sobre ellos. Ha sorprendido que, entre tanta imagen y texto glamoroso, se hayan ocultado acontecimientos muy importantes sucedidos antes del 22 de mayo de 2004, fecha de su boda. Como si ocultándolos a la opinión pública no hubieran ocurrido, cuando la historia no tiene vuelta atrás, recurriendo, otra vez, al pasado de Leticia antes de su llegada a Casa Real. David Rocasolano es, con total seguridad, el miembro de la familia de Leticia que más cerradas tiene las puertas de un palacio que admitió arrepentirse de haber pisado. La revelación que más sorprendió a todos fue el hecho de que Leticia se practicase un aborto voluntario en el año 2002. Meses antes de la boda con Felipe, Leticia, siempre según su primo David, le solicitó que reclamara divorcio. La relación entre Juan Carlos y Jaime era inexistente. Cordiales, correctos, educados, sí. Sin embargo, no fue hasta la llegada de Leticia a Palacio cuando Jaime empezó a encontrar a alguien con quien compartir sus inquietudes personales e intelectuales. Corina Zusain-Wittgenstein, tabú en Casa Real. Corina, la innombrable. Y no nos referimos exactamente a su apellido. El nombre de la princesa germano-danesa es absolutamente tabú en el núcleo más íntimo y privado de Casa Real. Es el nombre propio por el que el emérito precipitó su abdicación. Según publica la gaditana Ana Romero, Corina se burlaba del aspecto físico del rey Juan Carlos, acariciando, en aquel momento, los 75 años de edad. Según recoge el citado libro, Corina, tras la rotura de cadera del rey en Botsuana, habría dicho: que sea Sofía la que le dé el caldo de pollo y le empuje la silla de ruedas. Abrir comillas. Javier López Madrid fue compañero de pupitre de don Felipe de Borbón en el colegio al que acudían juntos, Santa María de los Rosales. El mismo centro educativo que hoy forma a las infantas Leonor y Sofía vieron crecer, jugar y aprender a Felipe y a Javier, que junto con los hermanos Fuster, Álvaro y Ricky, formaban el tándem de los Cuatro Fantásticos. La imputación de López Madrid en el caso de las tarjetas Black de Caja Madrid hizo que tanto Felipe como Leticia, con quien compartía sesiones de yoga, y al que llamaba cariñosamente Compi Yogi, tuvieran que marcar distancia física y personal entre ellos. Jaime Peñafiel, azote de la Casa Real. No hay duda que de Zarzuela ha tomado un rumbo diferente desde que Leticia es reina de España. Y si hay alguien que ha mostrado su absoluta oposición a la figura de la periodista como inminente princesa de Asturias y futura reina de España, ese ha sido Jaime Peñafiel.
asas que Iñaki Urdangarín se atribuía a sus cuentas personales para un uso familiar en el que, por supuesto, incluía a su esposa, la infanta Cristina de Borbón. Se acaba de conocer que el próximo 21 de marzo, un año y un mes después de conocerse la sentencia, el Tribunal Supremo revisará la condena de Urdangarín por el caso de corrupción NOS. La Fiscalía del Alto Tribunal solicitó un incremento de la pena de prisión de 6 años y 3 meses a 10 años. Puede que Juan Carlos se haya escapado alguna vez a Ginebra a visitar a su hija, sus 4 nietos, y de rebote a su yerno, pero Urdangarín se ha catapultado al número 1 de enemigos públicos de Casa Real. Jaime de Marichalar no era, ni de lejos, el hombre que Juan Carlos I habría querido para su primogénita, Elena. Dos años más tarde filmarían, de mutuo acuerdo, lo que es prácticamente pecado mortal en Zarzuela. Casa Real. Los enemigos que tienen cerradas las puertas de palacio. Los amigos y los enemigos tanto en Casa Real como fuera de ella, llegan a nuestras vidas por defecto y por exceso. Filias y fobias, relaciones que nacen y terminan quebrándose. A veces, en bastantes ocasiones, para desgracia propia, el enemigo vive dentro de casa. Y no iba a ser Casa Real una excepción. Dicen que el rey Juan Carlos I manifestó esta máxima sobre Leticia, cuando lo cierto es que el enemigo era su colega de chiste y bromas, su ojito derecho, su yerno predilecto, Iñaki Urdangarín. Iñaki Urdangarín, vetado en Casa Real. Iñaki Urdangarín fue el mazazo definitivo para Casa Real. En febrero de 2017, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca certificó que el Instituto NOS, fundación sin ánimo de lucro presidida por el yerno del rey, había recibido de forma fraudulenta una ingente cantidad de dinero que a través de facturas falsas